Seguimos en la media mañana aquí en ABC TV. Yo voy a presentar a nuestro primer invitado de esta mañana. Es el oficial Carlos Rotela de la Policía Nacional. ¿Cómo le va, oficial? Gracias por visitarnos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la producción. Y esperamos poder hablar sobre el tema que me invitaron hoy a forma de concienciar y dar a conocer un poco lo que es una problemática social tan importante como son los accidentes de tránsito hoy en día. Así mismo, le cuento a la gente que el oficial Carlos Rotela trabaja en la sección de criminalística de la Policía Nacional en la división de accidentología. Así mismo, en la división de accidentología me encuentro trabajando actualmente. O sea, cada vez que hay accidentes de tránsito, porque cuando hay accidentes de tránsito es así, primero hay que descartar que no sea un hecho criminal, ¿verdad? En realidad, un accidente de tránsito, partiendo por la definición de lo que es accidente de tránsito, el accidente de tránsito es un suceso impremeditado, indeseado, que generalmente trae consecuencias desagradables. Sí. Entonces, al hablar de accidente no estamos hablando de una intención de causar un daño, de causar algún tipo de lesión, claro, o de un tipo de hecho punible con dolo, con intención al hablar de eso. Claro. Pero, ¿verdad que han habido casos? Ya entramos al tema, pero ya que le pregunté esto, pero ¿verdad que hay veces que se quiere hacer pasar por accidente algo que no fue accidente también? O sea, se requiere un trabajo criminalístico. Como le digo, ahí entra a detallar un poco la sumatoria de cosas, de elementos que se encuentran a modo de descartar eso que usted dice, a modo de descartar que sea, como usted dice, hacer pasar algo por otra cosa prácticamente. Claro. Bueno, ¿cuáles son o por qué ocurren la mayoría de los accidentes en el Paraguay, oficial? Al hablar de accidentes de tránsito a nivel país, hablamos de un gasto, una problemática social. El Estado invierte 100 millones de dólares anuales, según un informe emitido por el Ministerio de Haciendas. O sea, al Estado paraguayo le cuesta 100 millones de dólares anuales. Los accidentes. Los accidentes de tránsito. En su mayoría, de acuerdo a las estadísticas que tiene la Policía Nacional de todos los accidentes de tránsito ocurridos a nivel país, la mayoría de edad en la que ocurre es entre los 19 y 29 años. Es decir, son los protagonistas de 19 a 29 años, son los mayores protagonistas, ¿verdad? ¿Esto qué equivale? Equivale que 400 personas al año mueran por accidente de tránsito y otras 40 queden en estado vegetativo. 40. Estamos hablando de promedio anual. De promedio anual, exactamente. ¿Y qué quiere decir esto? Haciendo otra una diferenciación, ya sea de personas que conducían vehículos, de peatones, de todo este tipo de conductores, hacemos otra una diferenciación y el mayor índice de protagonistas en este tipo de hechos son los motociclistas. Ajá. Qué impresionante, 19 a 29 años. Exacto. Una edad donde empezamos a vivir productivamente. Sí. O sea, empezamos a trabajar, a contribuir con nuestras familias, a construir nuestro futuro. Somos padres de familia ya jóvenes a veces. Sí. Y en esa edad se produce la mayoría. En esa edad se produce la mayoría, digamos, de las personas que sufren accidentes de tránsito. Ahí hay que diferenciar de las personas que sufren accidentes de tránsito y las víctimas de los que son los accidentes de tránsito. Las víctimas generalmente son personas, hablamos de niños, las víctimas son personas de todas las edades, pero los protagonistas... El que maneja, el chofer, digamos. Exactamente. Son de entre 19 y 29 años. 29 años. Pero las víctimas van desde niños, adolescentes, adultos y personas de tercera edad. Cuando usted me dice que en promedio, estamos hablando de promedios, 400 muertos al año. Sí. ¿Se refiere a estos de entre 19 y 29? En realidad se refiere a un promedio de personas fallecidas a nivel país. En torno a este tipo de eventos. En torno a este tipo de eventos que son los accidentes de tránsito. Puede ser el chofer de la moto, puede ser una víctima que estaba, un peatón. Exacto. Pero en total, unos 400 mueren en promedio al año como consecuencia de accidentes de tránsito. Exacto. Y el 10% de esos 400 sería 40, es el promedio de gente que queda vegetativa. En vida vegetativa. Exacto. Es una problemática bastante interesante, ¿verdad? Y si le vamos a buscar una causalidad al tema de lo que es la ocurrencia de accidentes, habría que hablar sobre el tema de la educación vial. Muchos de los problemas sociales se solucionan con educación. ¿Qué pasa? Hay una carencia de educación vial, entonces en ese sentido, al no existir este factor que conciencia a las personas, que le diga que conduzca de cierta forma, o que el conductor mismo diga, bueno, tengo que tener mis vehículos en condiciones para poder conducir. Entonces, en ese sentido, no hay una educación que genere conciencia por parte de las personas para que las personas puedan evitar la ocurrencia de accidentes. Y como le dije, en su mayoría, los motociclistas son
los mayores protagonistas y muchas veces responsables de la ocurrencia del accidente. Muchas veces por maniobras imprudentes, adelantamientos indebidos y también hay que tener en cuenta, es un biciclo y los biciclos tienen, como todos los vehículos, tienen, digamos, sus especificaciones técnicas, cuántas personas deben de cargar y todo eso, pero actualmente, ¿quién no se ha topado muchas veces con un motociclista que lleva a 4 a 5 personas en la motocicleta, entre ellos niños que no tienen las medidas de seguridad, los cascos? Y también otra medida de seguridad, hablando de eso, es el chaleco reflectivo, pero tiene que ser un chaleco, no la famosa cinta reflectiva solamente. Sí. En las rutas, por ejemplo el acceso sur, sí, la ruta número 9 que se llama Transchaco, que es de mucho tráfico para entrar en hora de trabajo a Asunción, sí, se ve la imprudencia. Y yo siempre reflexiono de que mucha de esa imprudencia es desconocimiento de reglas. Todos los motociclistas creen que pueden irse en medio de la fila de autos, pasarles por el medio. sí. Creen que eso es un carril para motos. Eso es una falta a las reglas de tránsito. Y tantos lo hacen que esa temeridad con la que te pasan te lleva a pensar que en realidad ellos no conocen las reglas de tránsito como deberían conocer, oficial. Hablando en torno a eso, la vía está diseñada para que los conductores, los usuarios, transiten dentro de ella. Hay 2 carriles, 3 carriles, 4 carriles. Una motocicleta tiene que posicionar en un carril como si fuera un vehículo más. Así mismo. Un vehículo más, no ir por el medio, no ir adelantándose por la derecha, sí, porque uno muchas veces tiende a querer girar a la derecha y le aparece un motociclista, o encostarse. Y muchas veces, ¿qué pasa? Los motociclistas usan la banquina también. La banquina. Utilizan también como si fuera una vía. Hay atropellamientos por culpa de esas cosas. Por ejemplo, está la señora con el nenito esperando micro, sin darse cuenta, un motociclista hace la maniobra, casi subiendo la vereda y atropella. Sí. Atropella. Esto yo le digo, yo he visto muchísimo en el acceso sur. Pero yo me imagino que en Transchaco ocurre, porque también ahí hay mucho tráfico, que ocurre en ruta 1, ruta 2. Me imagino que ocurre mucho. La educación, eso es algo de mediano y largo plazo. ¿Qué pueden hacer los municipios? Porque los municipios son los que otorgan registro de conducir. Y en realidad... y patente. Sí, así mismo. En realidad, certificar que el conductor cumpla con los requisitos para poder conducir un vehículo, que cumpla con los requisitos. Más que nada eso también, y tener un poco mano dura, en el sentido de con el tema de las infracciones, de que los motociclistas, como le digo, quiero hacer hincapié en esto, porque como yo trabajo en la parte de accidentología, me toca ver muchos motociclistas que sufren accidentes de tránsito. En la gran mayoría son motociclistas. ¿Por qué? Porque no tienen una estructura sólida que les proteja, que le cubra, digamos, el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que amortigua el impacto? El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Salen despedidos, salen volando. Entonces, es mucho entrar a tallar el tema de concienciar en ese aspecto y también ser mano dura de que cuando no cumplen las reglas, obviamente, no cumplir las reglas, ¿a qué conlleva? A una infracción. Entonces, tratar ya que no hubo conciencia... Al darle el registro. Ya que no hubo conciencia por parte del conductor al tener el registro, entonces al momento de realizar acciones temerarias en el tránsito, obviamente sancionarle. ¿Y cómo se sanciona? Con una infracción al tránsito. Bueno, hay un protocolo que la policía tiene para casos de accidentes de tránsito. Así mismo, la policía cuenta con protocolos en los diversos tipos de hechos. Sí. Vamos a centrarnos en lo que es el accidente de tránsito. El accidente de tránsito, ¿dónde ocurre? Ocurre en vías de uso público, es decir, en las rutas, en los caminos, y ahí entramos a diferenciar otra vez en las avenidas, en las rutas transnacionales, en las rutas internacionales, perdón. Y el protocolo que se hace, como nosotros, los del Departamento de Criminalística, concurrimos al lugar post-hecho, entonces los de la comisaría jurisdiccional prácticamente son los primeros en ser convocados. Generalmente una persona llama al sistema 911 y dice, hubo un accidente de tránsito, acá la persona está, entonces ahí el personal de la comisaría va y el primer paso que se tiene que hacer en el lugar del hecho es perimetrar el lugar, la protección del lugar, a fin de resguardar los indicios, de mantener todo así como quedó post-accidente. Y evitar que venga otro y atropelle. Y evitar que venga otro. Muchas veces es aconsejable
desviar el tránsito unas cuadras antes. Si es en una intersección, desviar una cuadra antes al llegar a esa intersección. Ahí me quiero quedar. ¿Qué pasa? Está un transeúnte o automovilista que ya se detuvo porque hay un accidente, Sí. y ya llama a la policía, trata de ayudar. Pero la escena del accidente es un peligro para los heridos que están tirados ahí por el tráfico que hay. ¿Qué usted le aconsejaría a un civil que pasa y que todavía no llegó la policía, todavía no llegó la ambulancia? ¿Qué puede hacer en ese momento? Obviamente, ¿O qué no debe hacer? lo primero que se debe hacer, generalmente, como le dije recién, los primeros en llegar al lugar son los policías de la comisaría jurisdiccional, el servicio de urgencias, las ambulancias y también los bomberos, ¿verdad? Entonces, como usted me planteó esa situación ahora, el tema de que un conductor que vaya y protagoniza un accidente y ese accidente, digamos, derive a un riesgo para la vida de esa persona que está ahí, obviamente el primer bien protegido, ¿cuál es? La vida. La vida. Entonces, en ese sentido, es un poco de sentido común, digamos. La persona, por sentido común, tendría que tratar de proteger el lugar, en el sentido de proteger el lugar, de poner el vehículo para que otros vehículos no vengan. No La le luz produzcan- de stop. La luz de stop, exactamente. De su propio vehículo. De su propio vehículo. Hasta que lleguen las autoridades. Hasta que lleguen las autoridades, exactamente. Sí, o hacer señas con pararse, digamos, tratar de desviar o indicar que hay algo. Exactamente. Bueno, una vez que la escena está protegida, llegó la policía, ¿cómo sigue el protocolo? En ese caso, en el caso de ser accidentes de tránsito con lesionados, se le deriva al lesionado, se le lleva al hospital, generalmente uno de los hospitales más abarrotados del hospital que conocemos, todo el hospital de trauma, que trata cantidad de heridos o de lesionados por casos de accidentes de tránsito. Posterior a eso, en el caso de que la persona haya fallecido en el lugar, se constituye personal de criminalística, realiza tomas fotográficas, ¿para qué? Para un proceso posterior. ¿A fin de qué? A fin de establecer la causalidad y la responsabilidad del accidente. ¿Quién tuvo mayor participación? Porque en accidentología lo que se busca es establecer mayor participación en la ocurrencia del accidente. Es decir, entre dos conductores, este conductor fue el que tuvo mayor participación que este conductor. Entonces, ¿quién realizó las maniobras? ¿Quién fue el que...? El famoso, ¿quién pasó en rojo? Exacto. ¿Quién pasó así en mismo, rojo? Así mismo. ¿Quién pisó la cebra, si es que hay cebra de peatón? Sí, así mismo. Ok. Pero no solamente enfocarnos en los motociclistas, pasemos también a los peatones. Los peatones también tenemos, y me incluyo porque yo también soy peatón, mala costumbre de querer cruzar a mitad de calle, muchas veces. Y muchas veces está señalizado, y por algo se hizo la ingeniería de señalizar dónde está la franja peatonal, por qué se ubicó en ese lugar la franja peatonal, y es por un tema de seguridad más que nada. Entonces muchas veces que las personas entiendan eso, ahí está un problema también. ¿Por qué? Porque dice, no, acá voy a cruzar. Entonces una persona agarra y cruza ahí a mitad de calle. Entonces también ahí muchas veces los peatones también son víctimas de accidentes de tránsito. Pero si nos ponemos a analizar todo regresivamente, ellos son los que incurrieron en una falta de cruzar en un lugar donde no estaba resguardado, donde no estaba diseñado para que ellos crucen. Bueno, qué interesante. 100 millones de dólares al año nos cuentan los accidentados. ¿El alcohol qué papel juega? Ya me dio una estadística de motociclistas, cuántos son, cuántos mueren, cuántos quedan en vida vegetativa. ¿El alcohol qué papel juega? ¿Qué incidencia tiene? Al hablar de alcohol, estamos hablando de lo que son las drogas depresoras. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué hace? Hace que uno tenga una percepción más tardía, es decir, un obstáculo que tendría que ver en una situación normal, la ve un poco retardada, digamos, por decirle, un vehículo, tiene una percepción alterada del entorno en sí. Sí. Y el alcohol, en ese sentido, tiene una gran incidencia también en la ocurrencia de accidentes de tránsito. Claro, en porcentajes de todos los que se producen entre motociclistas, ¿cuántos tienen el alcohol como protagonista? No solamente alcohol, también hay No me diga, droga también. drogas de abuso también, entre ellas marihuana y cocaína. Espera un poco, ¿la marihuana también puede quitarte la percepción? No. Los reflejos. En realidad variaría de cada organismo el efecto que surta O en la el cuerpo. cantidad que consumió. O la cantidad que consumió, ¿verdad? No obstante, le estoy hablando de casos específicos donde uno de los participantes fallece y obviamente se realiza el estudio toxicológico y de alcohol, se extrae sangre y eso se analiza. Y hay casos en donde salieron positivos drogas de abuso, es decir, marihuana y cocaína, que la persona consumió previo. La misma persona consumió las dos drogas. Exacto. Y otra cosa, ¿y se producen en muchos casos?
o es lo menos? Es un caso aislado. Son casos aislados. Son casos aislados. Pero el alcohol sí hay en muchos. El alcohol sí es un factor bastante preponderante en ese sentido. Estadísticamente hay un día o noche donde más se producen que otros días y noches. No días y noches, sí meses del año. Estadísticamente. Al hablar de meses del año, la mayor cantidad de meses del año de ocurrencia de accidentes es en enero y febrero. Esa es la mayor ocurrencia. Exactamente. Justamente, pues no sé si porque hace calor, la gente sale un poco más de paseo, sale un poco más, porque en invierno uno es de quedarse más en la casa, todo eso. No sé si eso influiría, digamos, obviamente calculo que sí, para que las personas salgan, consuman más bebidas alcohólicas. Aparte, en Paraguay en sí la gente tiene más cultura de cerveza, por decirlo de esa forma. Entonces, los meses del año de mayor ocurrencia son enero y febrero. Y también los departamentos de mayor ocurrencia son los departamentos de mayor cantidad de personas. Asunción, Asunción, Central, Alto Paraná, es decir, ciudades de mayor aglomeración de personas donde ocurren y donde la pista está diseñada para que un conductor pueda desarrollar. Si yo no lo hubiese visto con mis propios ojos, jamás hubiese creído, jamás me hubiese dado cuenta que hemos llegado a ese punto, que es lo que le voy a decir ahora. Viernes de noche. Sí. Ñemby, Villa Elisa. Ñemby. Esas ciudades que están ahí, San Antonio. Sí. En Nueva Italia, Villeta. Con mis ojos. Viernes de noche. Se juntan en una esquina determinada como 200 motociclistas, hacen un barullo demencial y hacen todo tipo de acrobacias en plena ruta. Sí. Que van así colgados, así tipo, ¿cómo es? Trapecistas, qué sé yo, juegan carrera, cierran la calle. Si yo no lo hubiese visto, no lo hubiese creído. ¿Hay algún trabajo de la policía para tomar un poco en serio esto y liquidar este tipo de cosas? Porque siempre alguien muere o queda herido en esas noches. Exactamente. Y la Policía Nacional, como le digo, tiene, digamos, los procedimientos en sí en ese tipo de hechos, ¿verdad? Como la Policía Nacional tiene la parte preventiva, entre otras cosas, la comisaría jurisdiccional de esa zona que usted me está diciendo, de Ñemby, San Antonio, toda esa zona. Mariano Rocalonso también he visto. Mariano Rocalonso, exactamente. Frente a la Expo he visto Entonces eso. pasa mucho por el tema de... Vio que una jurisdicción es bastante grande, Sí. Entonces saber dónde están haciendo tal o cual cosa es un poco difícil. Entonces muchas veces también entra por el tema de que la gente ya me diga al 911, acá están haciendo picada, acá están haciendo carrera. Y Entonces, chupan como bestia, le cuento. Chupan y se emborrachan. Y no solamente eso, vamos a suponer que usted está transitando tranquilamente en su vehículo por Acceso Sur. Sí. ¿Qué pasa? Los motociclistas están haciendo acrobacias, están haciendo piruetas. Me pasó, por eso le digo. Están alcoholizados, ¿verdad? Y van y le colisionan a usted. Sí, me El pasó. y el motociclista sufre lesiones y en el peor de los casos el motociclista fallece. Así mismo. Usted se mete en un gran problema investigativo. Y usted estaba viniendo del trabajo. Y usted está viniendo del trabajo a las 10 de la noche, Sí. a las 11 de la noche. Sí, y se mete en un problema por culpa de algo así. Por culpa de otra persona imprudente que capaz no valora en cierta forma la vida. ¿Por qué? Porque hay tantas personas luchando por su vida en los hospitales y uno con la juventud muy impetuosa dice, no, a mí no me va a pasar. Pasa mucho por eso también yo creo, que uno es joven y dice, no creo que a mí me pase. No, a mí no me va a pasar. Entonces, no, ¿por qué no le va a pasar a uno? Oficial, ¿es una epidemia? No se considera una epidemia, pero sí es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y en Paraguay también. Y en Paraguay también. Y de lesionados y lisiados. Exactamente, de personas que pierden miembros. El oficial Carlos Rotela, de Accidentología de Criminalística de la Policía Nacional, contándonos sobre este mundo de los accidentes de tránsito, de la motocicleta, del alcohol, de las drogas también, que a veces tienen que ver con esto. Le agradecemos mucho su visita. Muchas gracias a usted por la invitación. Volveremos a invitarle seguramente en otro momento para seguir hablando de este tema y de muchos más. Da gusto hablar así con un profesional formado académicamente en lo suyo, ¿verdad? Y que ya tiene cierta experiencia a pesar de su juventud. Gladys Benítez tiene más cosas para compartirnos en esta media mañana.